Estatuto personal y ley personal. Este es un tema relacionado con el derecho internacional privado, del cual estaremos hablando en este video. Hablaremos primero del estatuto personal. Pues su concepto jurídico describe diversos supuestos fáctico-normativos referidos a una persona en la medida en la que se encuentra vinculada con un ordenamiento jurídico específico y puede comprender los hechos o actos jurídicos que realiza. Algún hecho reconocido, muy reconocido por todo el mundo, pues es el nacimiento, porque aquí se individualiza y se identifica con un nombre a las personas junto con los apellidos de los padres. Esto le sirve para obtener derechos que se le considera una persona única y específica desde el punto de vista jurídico. Al momento en que éste recibe el nombre, adquiere también el derecho que le permita defenderlo a lo largo de su vida, reivindicarlo o incluso modificarlo. Este nombre es parte de su personalidad y la ley aplicable a este estatuto personal se encuentra en función de su nacionalidad o domicilio. Otro hecho relativo al estatuto personal es cuando una persona llega a la mayoría de edad. Este hecho tiene consecuencias jurídicas como la adquisición de la capacidad de ejercer derechos. Esto quiere decir que obtiene la posibilidad jurídica de exigir y defender intereses y pretensiones en la vida social. Y el hecho de que la persona adquiera obligaciones vincula jurídicamente a esta persona con todo el mundo social en el que vive. De igual manera, cuando una persona fallece, este hecho implica consecuencias jurídicas y una de ellas pues es la distribución de bienes entre los herederos y el cumplimiento de su última voluntad. La persona en el ejercicio de sus derechos, como la adquisición y el cumplimiento de sus obligaciones, lo hace conforme a lo prescrito en uno o varios órdenes jurídicos que inciden sobre esa persona. El derecho internacional privado presenta métodos distintos tendientes a determinar con precisión el ordenamiento jurídico aplicable a tal persona. Este método elegido nos va a permitir encontrar ya sea la ley que define su capacidad, es decir, si esta persona es capaz de contraer ciertas obligaciones. La norma que acoge el estatuto personal posibilita establecer consecuencias jurídicas a la celebración de los actos personales. En el caso de fallecimiento de la persona, la norma conflictual especifica un orden o sistema jurídico que será aplicable para determinar la forma de distribución de los bienes, para saber quiénes pueden considerarse herederos, para conocer el orden, los porcentajes en que pueden heredar, así como todas las demás características que haya determinado en su última voluntad el de cuyos. Cuando nos referimos a hechos y actos que tienen consecuencias jurídicas, como lo mencionamos anteriormente, y estos afectan directamente la personalidad del individuo, estamos en el tema de estatuto personal. Para el derecho internacional privado, en su método conflictual tradicional, lo importante es localizar el orden jurídico con el que habrá de vincularse los hechos y consecuencias jurídicas de la persona. Y por tanto, el derecho internacional privado determina la ley u orden aplicable en ese estatuto. Hay confusión entre el estatuto personal y la ley personal. La primera hace alusión al supuesto fáctico normativo, esto quiere decir al estado civil o a la capacidad de la persona. La segunda corresponde a la ley u ordenamiento jurídico aplicable. Este quiere decir la ley de la nacionalidad o la del domicilio. En varios países se emplea la expresión estatuto personal para referirse tanto a las relaciones individuales como a las de la familia, incluido en el estado civil de las personas y de manera más general a las relaciones personales. Debemos comenzar con el concepto de estatuto. Esta es una palabra que desde el antiguo derecho romano se significó una ley o un cuerpo legal. En algunos países, incluidos en Estados Unidos, aún se asigna ese significado. Los estatutos se les menciona. En México suele asignarse el significado de cuerpo normativo. Esto es para los mexicanos, los estatutos son de una empresa o el estatuto de trabajadores del Estado.
Y en el ámbito internacional también se suele recurrir a esa palabra, pero en el sentido del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el derecho internacional privado no comprende cualquier tipo de ley, ordenanza o cuerpo normativo, sino solo los supuestos fácticos que aluden a los contenidos normativos específicos. Tradicionalmente, por estatus personal se entienden ciertas consideraciones personales fácticas de un individuo. En cambio, el estatuto no era eso, sino una ley o norma jurídica. Con el paso del tiempo, esas disposiciones jurídicas se refirieron a la persona. Al hablarse del estatuto, también se hablaba de la persona y de la manera práctica empezaron a emplear de forma indistinta, no diferenciaban uno del otro, por lo que se perdió la diferencia y entonces se confundió el estatuto con el objetivo regulado. Este fue en el feudalismo cuando se confundió el estatuto personal y la ley personal, pues en esta etapa se establecieron disposiciones propias de cada ciudad, muy diferentes una a la otra, porque podría ser que en una ciudad para poder llevar algún testamento se podía necesitar solo 5 testigos y mientras que en otra se podían llegar a pedir hasta 9. Y es aquí cuando se confundió el estatus con la normatividad, pues se decía que el estatuto requerían 5 y no 9 testigos. Los glosadores lograron diferenciar ciertas disposiciones vinculadas a la tierra de otras vinculadas a la persona. Estos perfeccionaron junto a los posglosadores una teoría que llamaron estatutos personales y estatutos reales. Su significado empleó o implicó que tanto el estatuto como la ley pues eran lo mismo. Aquí, según el iusnaturalismo, los estatutos personales incluían todos y cada uno de los derechos inherentes a las personas. Se trataban de derechos que nacían con la persona y seguían al lugar que fuera hasta su muerte. Así que si una persona que era de una ciudad, aunque estuviera en otro, llevaba consigo los derechos personales que le eran inherentes. Un juez de la ciudad donde se encontraba debía aplicar la ley de la ciudad de origen de esa persona para poder resolver cualquier problema que tuviera. Para el siglo XII se inició la construcción de una teoría de los estatutos, entre otros los personales. La teoría estatutaria funcionó para delimitar el ámbito espacial de validez de las leyes o costumbres de cada ciudad. A partir del Renacimiento se empleó para resolver los conflictos de órdenes jurídicos de diversos estados. En México, las ideas estatutarias fueron las europeas hasta que apareció el Código Civil de 1928. Y aún así, de cualquier manera, durante la independencia y el siglo XX, las ideas territorialistas fueron acreditándose, negando la posibilidad de que existiera alguna ley personal por encima de la mexicana. Los significados de estos fueron confundidos aún en el México colonial e independiente y todavía una gran parte del siglo XX. Esta teoría estatutaria se transformó, pues aceptó que los derechos de la persona los otorgara el Estado. Savigny en el siglo XIX definió los estatutos personales afirmando que son las leyes que tienen principalmente por objeto la persona y su estado. Los derechos personales dejaron de derivar de una posición ideológica y supranacional. Ahora los legisladores podían otorgarlos. Este cambio obligó a definir el estatuto personal por un lado y la ley personal por el otro. Y es aquí cuando se comenzó a marcar una gran diferencia. La ley personal, el legislador atendió a un elemento normativo de conexión personal como la nacionalidad, y en cambio el estatuto personal le dio un significado de supuesto fáctico normativo, es decir, como el estado civil o la capacidad de las personas. México rechazó las expresiones estatuto personal y ley personal. Lo que ocurrió en México fue que para el legislador no hubo necesidad de pensar en alguna ley o conexión que pudiera vincular a la persona a un orden jurídico diferente al propio, pues el término de estado civil ya estaba en los códigos de regulación meramente interna, sin ligarse a alguna ley distinta a la mexicana, y es desde entonces que el estatuto personal y la ley personal quedaron fuera del lenguaje de los legisladores mexicanos.
y solo se llegaron a invocar por algunos juristas mexicanos, pero profesores en especial. Este abandono no solo ha ocurrido en México, sino también en Venezuela, en Suiza e Italia, por ejemplo. El estatuto y la ley personal se hace recaer en la conexión personal como la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual o el supuesto fáctico normativo, que son los derechos de la persona como su estado civil. El estatuto personal es un concepto teórico jurídico que se emplea para referirse o comprender diversos supuestos normativos como el matrimonio, la adopción, las relaciones de divorciados, etc. Al concepto de estatuto personal le importan las relaciones de familia o del estado civil de las personas. La ley personal es el supuesto fáctico normativo que consiste en que el estado civil de las personas o su capacidad se ha vinculado con una ley de su domicilio o la de su nacionalidad y también con un concepto mixto que es la de su residencia habitual. Esto es desde el siglo XIX. La expresión ley personal se entiende por una conexión, la ubicación de la sede, como lo mencionaba el autor Sevigny. Se afirma la existencia de una conexión personal cuando esa conexión está referida a un elemento personal, como ocurre en el caso de la nacionalidad o de la residencia habitual. Una teoría iusprivatista afirma que una conexión es puramente personal cuando el punto de conexión se finca en la nacionalidad de la persona, en este caso de la conexión puramente domiciliar que hace referencia a un territorio. Aunque la nacionalidad y el domicilio de una persona física permiten vincular un supuesto normativo con un orden jurídico, en el primer caso la adquisición se hace al orden jurídico del estado que se obtenga la nacionalidad, mientras que en el segundo estado, donde está domiciliado la persona y al sostenerse que la nacionalidad es un atributo de la persona, se reafirma que la conexión es personal. La conexión personal da cierta flexibilidad al orden jurídico aplicable, pues cuando una persona se desplaza de un lugar a otro, cree y afirma que su estatuto la sigue, según la concepción medieval a quien se trata de un estatuto que se le es otorgado a la persona en una concepción más evolucionada o estatista. Debido a la importancia de conexiones personales, en especial las que corresponden a la nacionalidad y al domicilio, es que en Europa se acogió la conexión de la nacionalidad y en América la domiciliar o la de residencia habitual. Nacionalidad en Europa, la definición de nacionalidad se convirtió en un elemento de primera importancia, incluso la palabra nacionalidad apareció por primera vez en los diccionarios de esa época. En el caso de Francia, la expansión bonapartista dio origen a la expresión de la naturaleza propia de las disposiciones del Código Civil francés, donde quedó claro que muchos franceses se encontraban residiendo en algún estado extranjero. La unificación italiana se realizó en el siglo XIX. En ese momento el nacionalismo fue un elemento de primera importancia, pues se mencionaba que el legislador italiano elaboraba la ley italiana a partir de la cultura italiana y de ahí dicha ley debía ser aplicada solo para los italianos que salgan de Italia. En ese mismo siglo se realizaron grandes emigraciones europeas, sobre todo hacia América, así que la idea de conservar la ley personal nacional unida a la persona permitía establecer que entre los emigrantes y sus países de origen hubiera un vínculo. La nacionalidad en América, en México, en los códigos civiles de 1870 y 1888 se atendió el principio de nacionalidad. Esto se debió a que el Código Civil de 1870 sigue muy cerca del proyecto de Código de Gracia Goyena de 1851. Otra de las razones por las cuales se adoptó la nacionalidad como punto de conexión para regular el estatuto personal fue que en México, a diferencia de los otros países latinoamericanos, no hubo grandes inmigraciones. El domicilio de las personas físicas es el criterio de nacionalidad como punto de conexión para regular el estado civil y la capacidad de las personas en México. Cambió en el Código Civil Federal y en el DF en
1928, en el cual entró en vigor en 1932 por un sistema territorialista y posteriormente en 1988 se modificó para incluir un sistema basado en la ley del domicilio. En el artículo 13, en donde se estableció